Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? El libro del Deuteronomio en la primera lectura es un testimonio bellísimo, lleno de asombro, de algo que nunca antes se había visto, de algo que nunca antes se había escuchado. Y va diciendo precisamente al pueblo: ¿hay acaso un Dios que haya hecho todo lo que este Dios ha hecho por ti? Estamos nosotros con este texto y es precisamente el gran testimonio de toda la palabra de Dios. ¿Qué encontramos nosotros en lo que llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, presentes en nuestras Biblias? Es el testimonio de la progresiva manifestación del rostro más auténtico y más hermoso del Señor, que ha sido buscado por tantas religiones que en el mundo existen, muchísimas, que han existido y que existen. Este Dios que para muchos resulta una enorme incomodidad y por eso lo niegan, y por eso lo ignoran, y por eso lo rechazan. Pero este Señor que Él mismo se ha dado a conocer, esa es la admiración de la primera lectura que acompaña toda esta celebración de hoy, de este misterio de amor, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. La palabra de Dios, insisto, lo que encontramos nosotros en nuestras Biblias, no es otra cosa sino una manifestación del Señor que se realiza poco a poco, de manera progresiva, y se realiza particularmente en la historia de un pueblo. Tengámoslo muy claro, religiones en el mundo existen muchísimas, que sencillamente son la expresión de todo este dinamismo del espíritu humano en busca de aquello que alcanza a presentir y a intuir como su principio, como su razón de ser, como su fundamento. Mientras que la fe nuestra se apoya en un movimiento contrario, es el Señor el que se ha dado a conocer. Es el Señor el que se ha manifestado y progresivamente nos va mostrando quién es Él. Tenemos de nuevo el testimonio tan hermoso del Deuteronomio, la primera lectura, que entre otras cosas pareciera que fuera una pequeña síntesis de todo lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento. Es la enumeración admirada de las múltiples obras que el Señor realiza en favor de un pueblo y a través de ese pueblo en favor de la humanidad entera. Y entonces vamos descubriendo esto con admiración: el Dios que es creador, el Dios que habla a su pueblo y que se comunica y que por lo tanto espera del pueblo que del pueblo escucha, atención, el Dios que decide elegir, el Dios que decide intervenir en la historia humana con una acción de liberación, el Dios que da a conocer también su querer expresado en los mandamientos, que no son otra cosa sino una ruta de vida y una ruta de felicidad. Es el testimonio admiradísimo ante este Dios que se manifiesta precisamente a través de su acción. No solamente como el Dios poderoso que hace una serie de eventos extraordinarios, potentísimos, sino más bien como el Dios siempre presente con su pueblo, siempre caminando con su pueblo y en la vida de las personas que nos decidimos a acogerlo. El único Señor, y no hay otro. En el contexto en que se escribe el Antiguo Testamento durante siglos, Israel, ese pequeño pueblito, vive rodeado de un mundo de pueblos donde hay una proliferación inmensa de dioses. Y allí esta progresiva manifestación del Señor en lo que llamamos el Antiguo Testamento, para llegar a una gran afirmación central, importantísima: Él es el único Señor, no hay otro. Es el Dios verdadero y que se interesa por toda la humanidad.
De ahí entonces de nuevo la expresión tan bella de la primera lectura del libro del Deuteronomio. Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. La tentación que los seres humanos tenemos siempre de fabricarnos dioses, no solamente a veces en el alma religiosa de la humanidad que busca el ser primero y el ser supremo de múltiples maneras, sino también el riesgo que tenemos los seres humanos de pegar nuestra vida de una serie de ídolos que nosotros mismos vamos inventando. Como lo dice muy bellamente también una expresión del Antiguo Testamento, ya no llamaremos más Dios a las obras de nuestras manos. Y esta expresión del Deuteronomio que debería quedar fijada para nosotros. Reconoce pues y graba en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Y esta progresiva manifestación del Señor contándonos quién es Él, que se realiza en el Antiguo Testamento hasta llegar a esa afirmación central, es el único Señor, no hay más. Esa progresiva manifestación del Señor llega a su plenitud en Jesucristo el Señor. Y es lo que tenemos nosotros en nuestras Biblias, en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Es la más grande y plena manifestación del rostro auténtico de Dios. No solamente que es el único y no hay ninguno más, sino que Él es un misterio de amor, una comunión de amor entre tres personas. Y esto es posible que nosotros lo conozcamos porque Él mismo nos lo contó. Y nos lo contó a través de Jesús el Señor, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre. Tomó condición humana en las entrañas de María Nuestra Señora. Como Él mismo se manifiesta, el manifestador, el revelador del Padre. A Dios nadie lo ha visto sino solamente el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En este Dios crucificado, que nos va mostrando lo que significa el corazón más íntimo del Señor, amor total, amor sin límites, amor hasta el extremo, y que se realiza en la historia humana, especialmente en el don que Cristo hace de su propia vida en la cruz. Pero si ya el Antiguo Testamento varias veces lo pronunció, es un Dios de vivos y no de muertos, la Pascua de Jesús en el Dios resucitado, Jesucristo, vencedor de la muerte, manifiesta que es el Dios creador y autor de una nueva creación que se llama la Pascua. Es Jesús quien nos manifiesta el rostro paternal de Dios. Es Jesús quien se manifiesta a sí mismo precisamente como el Hijo amado que toma condición humana en María Nuestra Señora. Es Jesús el quien nos habla y nos comunica el don del amor de Dios, el Espíritu Santo, cuya fiesta celebramos precisamente la semana pasada. Esta es la gran manifestación del Señor, no solamente el Dios único y no hay más, y cualquier otro que uno quiera pretender es sencillamente un ídolo creado por los seres humanos, incapaz de salvar porque es incapaz de amar. No solamente este Dios que es único, sino este Dios verdadero que es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y todo lo que nosotros podamos evocar en la bellísima expresión Padre, Padre creador, Padre fuente de vida, Padre origen y término de todo lo que existe, Padre que comunica vida, Padre que comunica su misma vida, Hijo, Jesús el Señor, el unigénito, engendrado, no creado, así lo dice nuestra profesión de fe, pero enviado al mundo, y enviado al mundo como redentor que nos libera de toda situación de esclavitud, particularmente el pecado, como Salvador que nos comunica la vida plena de Dios nuestro Señor, que Él mismo vuelve al Padre, lo que celebramos hace 15 días en la fiesta de la Ascensión del Señor, enviado para realizar una misión de vida que tiene su punto culminante en la Pascua.
Dios Espíritu, amor divino, amor que une al Padre y al Hijo, amor que santifica, Espíritu de la verdad, Espíritu de la unidad. Es el misterio bellísimo de amor que celebramos hoy. Lo hemos conocido porque Él mismo nos lo contó en Jesús el Señor. Pero conocemos este misterio de amor, esta manifestación progresiva que en Jesús se hace plena de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ahí se juega nuestra vida. Porque precisamente en la relación con este Dios amor se juega la construcción de nuestra existencia. Ahí es donde nosotros nos jugamos el destino de una vida plena, de una vida feliz. Caminos de felicidad existirán todos los que uno quiera inventarse en el mundo, todos los que nos quieran vender también los fabricantes de felicidad. Felicidad plena no se encontrará sino en esta relación vital que nos hace existir con este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. En consecuencia, si se nos manifiesta como Padre, nos invita a que nosotros lo reconozcamos como fuente de la vida. Nos hace sus hijos, nos hace participar de esta condición filial. Hijas e hijos es la más grande dignidad que tiene un ser humano. Nos hace vivir en la libertad propia de los hijos, y en ese sentido habla siempre San Pablo: no recibimos espíritu de esclavitud, sino espíritu de libertad de hijas y de hijos. Y esa es precisamente la gran obra que hace en nosotros el Dios Padre. Al convertirnos en hijos, hijas suyas, sencillamente nos saca de toda situación de esclavitud. Y en consecuencia también, la palabra lo dice, herederos y coherederos. Somos los destinatarios de la vida misma del Señor. Somos los destinatarios de la plenitud de su amor. De Él no pretendamos heredar las cosas que queremos heredar entre nosotros. Propiedades, platica, pertenencias, bienes, por los cuales incluso los seres humanos son capaces de matarse con tal de ampliar la herencia. Coherederos con Jesús el Señor de la plenitud de la vida y de la plenitud del amor. De Dios Hijo Jesucristo, Redentor y Salvador, somos particularmente sus discípulos, invitados al seguimiento, invitados a construir nuestra vida desde su Evangelio, desde el Evangelio de las bienaventuranzas, invitados a ser nosotros imitadores de Él mismo, fusionados con su propia existencia, para pensar como Jesús piensa, para amar como Jesús ama, invitados como Él a comprometernos definitivamente como instrumentos de justicia y de misericordia, invitados al discipulado. Sígueme, es la gran consigna de Jesús permanentemente. Y si nosotros contemplamos nuestra relación con el Dios Espíritu Santo, somos sus templos. En nosotros vive el Espíritu de Dios, recibido por todos en el bautismo, recibido también en la confirmación, nos convierte necesariamente en testigos. Si Dios Padre nos convierte en hijos, si Dios Hijo Jesucristo nos convierte en discípulos, el Espíritu nos convierte en testigos misioneros, construyendo la comunidad, construyendo la unidad. Esta manifestación del Señor como Padre, Hijo y Espíritu pide de parte nuestra precisamente adecuar totalmente nuestra existencia en esta relación amorosa con nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu. La acogida de su presencia amorosa y fiel. Miren, a mí me parece que esto es muy bello. Podemos hacernos a veces de una manera muy mecánica la señal de la cruz. Invocamos al Dios Trinidad cuando comenzamos la Eucaristía y cuando terminamos la Eucaristía. Invocamos muchas veces en nuestras oraciones, en la casa, en el camino, en el viaje al Dios Trinidad. Pero estamos invitados sobre todo a mantener una relación viva con Él. Por lo tanto, una relación de hijas y de hijos que hay que cultivarla. Una relación de discípulos con Jesús que es una relación de amistad. Una relación
de comunión con el espíritu de amor, que es espíritu de unidad en nosotros, para permitir que sea un fuego ardoroso en nuestra existencia. Ese es el gran don de la fe que hemos recibido. Miren, querida comunidad, cuando nosotros hablamos de la fe y de la fe cristiana, es precisamente el reconocimiento de este rostro amoroso del Dios Padre, Hijo y Espíritu, pero también nuestra respuesta amorosa a Él, viviendo con libertad de hijos y de hijas, viviendo precisamente también en el seguimiento del Señor, el único camino, verdad y vida, y viviendo con la fuerza siempre nueva del Espíritu en nosotros. Vida nueva, la de Él mismo, vida nueva comunicada en Jesús, crucificado, resucitado, viviendo según Él, viviendo según su proyecto y en una permanente alabanza. ¿Cómo no invocarlo con gratitud precisamente por la inmensidad de su misericordia? Y esta manifestación del amor del Señor, como Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que nos pide en consecuencia vivir una vida acorde con esta fe que profesamos, una vida de hijos, de discípulos y de testigos del Evangelio. Precisamente esta manifestación del Señor convoca, una vez que se vuelve alabanza, también al servicio misionero en la iglesia. Y ese es precisamente el Evangelio de hoy. Es el último episodio y el último encuentro de Jesús con sus discípulos. ¿Cuándo los había encontrado por última vez? En el huerto de Getsemaní, el momento en que fue aprehendido Jesús, y todos en ese momento huyeron. Resucitado los convoca a través de las mujeres que fueron al sepulcro y a quienes Él se les manifestó, y los convoca diciéndoles: vayan de nuevo a Galilea, allí donde había comenzado toda esta hermosísima aventura discipular y misionera. Vayan, porque después de la Pascua hay que comenzar de nuevo con una fe muchísimo más fuerte, con una fe renovada por la Pascua del Señor. Y allí, en ese encuentro, en una de las montañas de Galilea, es decir, en el encuentro orante con el Señor, oigan este detalle tan bello del texto: donde lo adoran, la noche de Getsemaní salieron corriendo y lo abandonaron. Y esa noche resucitado lo adoran, y el texto nos dice que algunos todavía dudaban. Miren, la iglesia nuestra no está hecha de personas que no pueden tener dudas. El camino de la fe hay que seguir haciéndolo. Nosotros estamos invitados siempre a que nuestra adhesión al Señor sea cada día más fuerte. Es posible que haya en el corazón del creyente cierta duda, pero el Señor no hará otra cosa sino expresarnos su amor de mil maneras y manifestarnos precisamente su presencia entre nosotros. Y a esa comunidad que a la vez lo adora y en la cual algunos todavía dudan, Jesús no los excluye, sino todo lo contrario, los involucra en una acción misionera, y en una acción misionera supremamente grande. Vayan a todas las naciones. Mi querida comunidad, tenemos que quitarnos hoy ya de la cabeza que las personas que van a anunciar el Evangelio somos los sacerdotes, como los que estamos aquí concelebrando, y algunos laicos, algunas laicas, algunas religiosas y religiosos que muy amablemente prestan un servicio en la parroquia como catequistas, y que todos los demás sencillamente son espectadores dentro de la iglesia. El mandato es para todos, y el mandato de salir donde uno esté y donde uno se movilice, ahí hacerse presente con la fuerza del Evangelio. El mandato es clarísimo: vayan a todas las naciones. Es decir, salgamos de nuestros grupos pequeñitos y seamos capaces de abrir, porque hay mucha gente que no conoce el amor del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Hay muchas personas que construyen su vida desde falsos dioses que son ídolos, incapaces de salvar, decía yo, porque son incapaces de amar. Vayan y hagan discípulos, es decir, sean capaces de llevar a muchas personas a que vivan una relación de amistad con Jesús, plenamente adheridas a su palabra, viviendo desde su Evangelio, viviendo desde su Pascua,
contemplando permanentemente su cruz salvadora, viviendo de la resurrección. Vayan, hagan discípulos, bauticen, que no es solamente el gesto bautismal, también lo es, pero es sencillamente lo que significa la palabra bautismo: inmersión total en esta vida del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Enseñen lo que yo les he enseñado. Ustedes y yo tenemos un tesoro, el Evangelio de Cristo. Miren, uno no se imagina la riqueza tan hermosa que tiene cada persona y cada familia, por ejemplo, en la Biblia que tiene en su casa. No se imagina lo que hay ahí. Y si somos capaces de adentrarnos en una experiencia de oración desde la palabra, vamos sintiendo precisamente esta riqueza de un Dios que no deja de contarnos su amor, que no deja de regalarnos su misericordia y que nos invita a seguir modelando nuestra existencia, nuestra mente, todo precisamente desde Él, desde su palabra. Esa es la misión amplísima: salir mucho más con un alma misionera. ¿Cuántas veces cantamos nosotros esa canción en la liturgia? Alma misionera. ¿Cuántas veces entonces la hacemos nuestra para decir, estamos invitados y urgidos a movilizarnos para que el Evangelio de Cristo sea conocido en todo lado, allá donde tú estás trabajando, allá donde tú estás estudiando, en los sitios donde nosotros vamos también al descanso? Que no haya ningún lugar, que no haya ninguna realidad humana que se quede sin conocer este misterio del Dios Padre, Hijo y Espíritu, para vivir de la vida misma del Señor, para vivir como discípulos del Señor, con una certeza total que nadie nos puede quitar. Y así se despide Jesús: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Nuestra misión, con nuestros medios a veces frágiles, con nuestros corazones muchas veces vacilantes, dudosos, temerosos, sin embargo nuestra misión se realiza apoyados en el poder del Señor, que es sencillamente su victoria total sobre el pecado y la muerte, y con una promesa hermosísima que uno tiene que grabar en su corazón: sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una certeza de presencia, es una certeza de compañía, es una presencia de alguien que con nosotros camina y que hace fecundo lo que nuestras frágiles manos intentan sencillamente sembrar y cultivar. Hermosa celebración la de hoy: Dios Trinidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu. Ahí se juega nuestra existencia, en la relación como hijos libres con el Padre, en la relación como discípulos conscientes y gozosos de Jesús, en el servicio testimonial del Evangelio con la fuerza del Espíritu. Se juega nuestra vida y se juega la realización de nuestra vida humana. Permítanme, termino repitiendo una sencilla frase: felicidades le venden a uno las que uno quiera. Uno mismo puede crear las fantasías de felicidad que se le antoje. Felicidades y caminos de felicidad nos venderán todas las que queramos. Ruta de una existencia plenamente realizada, en plena humanidad y con toda la fuerza de la vocación a la cual hemos sido llamados. Solamente esa vida feliz se construye en la relación con el Padre que nos creó, con el Hijo que nos redimió, con el Espíritu que nos santifica. Nos da esa plenitud de vida y nos vuelve también misioneros para que mucha gente conozca este misterio de amor y viva de este misterio de amor. Bien, contemplemos en un momento en silencio. Les invito, como siempre lo hago, la riqueza inmensa de esta palabra, de este Señor a quien siempre invocamos, a veces de una manera un poco inconsciente, Padre, Hijo y Espíritu, pero en cuya relación de amor, la relación de amor con Él, se juega nuestra existencia. Oremos en silencio.